Os confieso una cosa. Durante mucho tiempo no mejoraba como corredor de montaña y me preguntaba ¿por qué? Hasta que me di cuenta de lo que os tenemos que contar. Para ser un corredor de montaña completo, debemos de trabajar 5 áreas más 1 o 5 deportes más 1 que tenemos. En primer lugar, como es lógico, tenemos que saber correr en llano. No solo como en asfalto, sino también saber correr en tierra, nieve, distintos terrenos. También debemos saber correr hacia arriba. Si te hace asfalto y correr por pueblo lo sabe muy bien, sobre todo que hay mucha inclinación, o en ciudades donde hay bastantes cuestas hacia arriba y cuestas hacia abajo. Por lo cual ya tenemos 3. Saber correr en llano, saber correr hacia arriba y saber correr hacia abajo. Lo normal es que las cuestas tengan menos de un 11%, que es justo la barrera, bien depende de cada uno de nuestro nivel, que es justo la barrera en la que tenemos que pasar de correr a andar porque es más eficiente para nosotros. Ese 11% depende muy mucho de nuestro nivel, de la distancia a lo que nos enfrentemos y también de las circunstancias que tengamos en ese momento. Bien, y nos quedan 2 deportes más 1. Otro de los deportes que hay que saber realizar es saber andar. Parece sencillo, pero no lo es. ¿Cuándo debemos andar? Lo hemos comentado antes. Cuando hacemos cuestas muy elevadas o tenemos la parte técnica de la subida, que también influye bastante. Bien, y nos queda el último deporte, que son las bajadas técnicas. Esas bajadas técnicas que hay que trabajar. La gente que hace solo asfalto lo sabe muy bien. Sabe correr muy bien hacia arriba, sabe correr muy bien hacia abajo, sabe correr en llano, pero las subidas andando le cuesta y las bajadas técnicas también. Esas son las 5 áreas de mejora más 1. Y el más 1, como podéis comprobar, es otro deporte completamente diferente, que es trabajar la fuerza. Y trabajar la fuerza no como un levantador de pesas, sino como un corredor de montaña. Este es un ejemplo del perfil de una carrera. Podemos ver cómo vamos a necesitar ser hábil en cada una de las áreas de las que hemos hablado. Un esquema de lo que un corredor de montaña completo representa. Céntrate en las áreas que necesites. Si tienes por delante una carrera con muchas subidas correderas, lo que tienes que hacer es hincapié en las subidas y centrarte más en esas sin descuidar las otras áreas. Como nos comenta Lore, si nuestras carreras tienen mayoritariamente un área más fuerte que otra, debemos trabajar esas, obviamente. Si nos gustan las carreras alpinas con mucho desnivel y muy técnicas, debemos saber y aprender a subir rápidamente andando y bajadas técnicas también. Cuidado con tu zona de confort. Estoy convencido que seguro que eres muy bueno en una de las áreas y posiblemente sea la que más entrenes, la que más te guste. Ese margen de maniobra que vamos a conseguir cada vez que hacemos esfuerzos en esa área va a ser cada vez menor y nos va a costar más tener más beneficios. Por ejemplo, si nos gusta correr en llano, cada vez nos va a costar más mejorar. Pues justo las áreas en las que menos nos gusta, quizás en las que más margen de maniobra vamos a tener, en las que vamos a mejorar más, y son justo las que tenemos que trabajar si queremos mejorar, ser más completos. Esas áreas de mejora, si las mejoramos, posiblemente hasta incluso en lo que nos guste, vamos a mejorar porque se producen sinergias positivas. Habilidades en cada área. Dentro de cada área hay distintas habilidades. Por ejemplo, correr en llano. Se puede correr en llano en asfalto, se puede correr en llano en tierra, en nieve, en lluvia, en barro, dependiendo. Por ejemplo, dentro de las áreas de subida, ya hablamos hasta incluso de subidas técnicas, hay muchos tipos de subidas técnicas. Quizás tenemos que aprender a trepar, si estamos bajando tenemos que saber quizás destrepar. Correr en llano. También hay que saber correr en llano.
no solo por asfalto, sino también por tierra. No descuides entrenar en llano y así mejorar tu velocidad. Subir corriendo. Las subidas también se entrenan. ¡Oh! Esta área del trail running se trata de saber subir corriendo, a pesar de que es una senda un poco técnica, pero la inclinación es de menos del 11% y la podemos subir corriendo. En cambio, hay trozos en la que debemos saber andar deprisa porque la inclinación es más del 11%. Son dos áreas y dos habilidades completamente diferentes. Bajar corriendo. Esta bajada es corredera porque es senda muy limpia. También hay que entrenarlas, por supuesto. Las bajadas correderas en pista también se entrenan. ¡Vamos! Subir andando. Este es un ejemplo de subida de más de 11%, que aunque no sea técnica, hay que subir con bastones, dada la pendiente de la misma. ¿Qué tal, Jorge? No todas las subidas son homogéneas y hay trozos en los que se puede corretear un poco, pero ya depende de nuestro nivel. Pero fijaos la cuesta que le viene a Lore. Hola, Lore. Aquí sí que puedo usar los bastones para subir andando deprisa. Lo más importante es la velocidad en la que lleva sus pies, la cadencia y moverse rápidamente. En las subidas técnicas con bastante inclinación hay que saber andar rápido y también entrenarlo. Debemos trabajar todas las áreas como corredores de montaña, incluyendo saber subir por sitios un poco más difíciles. Dentro del área de saber subir andando deprisa, las cuestas, hay una habilidad que se llama trepadas, que es cuando utilizamos los brazos. También se entrena. En subidas con bastante inclinación es importante utilizar los bastones. Bajadas técnicas. Este es un ejemplo del área que hay que saber bajar un poquito técnico, aunque la senda esté bastante despejada. Debemos aprender a bajar por este tipo de terrenos y este tipo de bajadas. La forma de bajar es completamente diferente a la que podríamos adoptar a una bajada de pista, por ejemplo, una bajada de asfalto. Y esto también se entrena. En los próximos vídeos te explicaremos cómo mejorar cada una de las diferentes áreas de las que hemos hablado. ¿Qué pasa, testigo? ¡Cógela!
cada loco con su tema. Aquí tenemos a Lore con sus super espárragos, ¿eh? Que no falten. Si os ha gustado nuestro contenido, no dudéis en suscribiros. Y si algún día queréis salir con nosotros, estáis invitados. Y si buscas Busca resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.